Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén todos súper bien y con mucha energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, digamos que ha estado en boca de todos últimamente y que ha generado muchísima especulación y, seamos honestos, un poco de drama, ¿verdad? Sí, señores y señoras, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de la no boda de Hande y Kerem. Para quienes no estén al tanto, imposible, diría yo, Hande y Kerem, para aquellos que no lo sepan, se conocieron y se enamoraron en la exitosa serie turca Love is in the Air. Su química traspasó la pantalla y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Sus fans soñaban con verlos casarse y todo parecía indicar que el sueño se haría realidad, hasta que de repente, boom, todo se vino abajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se suspendió la boda? ¿Qué secretos se esconden detrás de esta inesperada ruptura? Pues quédense conmigo porque hoy vamos a desentrañar todo lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que podríamos intuir sobre esta historia que ha mantenido a todos al borde de la silla. Así que antes de empezar a bucear en el chisme, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, series turcas, noticias de celebridades y mucho más. Así que suscríbanse, es gratis y nos ayudarán muchísimo. Ahora sí, empecemos. Bueno, como les decía, la historia de Hande y Kerem es digna de una telenovela. Su amor en la ficción se convirtió en realidad, y durante meses, fueron la pareja perfecta. Red carpets, viajes románticos, publicaciones en redes sociales. Todo apuntaba a un futuro juntos. La expectativa de una boda crecía día a día, y las redes sociales explotaban con cada rumor, cada foto, cada me gusta sospechoso. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. La chispa que encendió el fuego de Love is in the Air se convirtió en una llama intensa en la vida real. Hande Erçel, con su belleza cautivadora y su creciente éxito como actriz, y Kerem Bürsin, con su encanto natural y su carisma arrollador, formaron una pareja que acaparó la atención de los medios y el cariño de sus fans. Sus apariciones públicas eran eventos, cada foto compartida en redes sociales se convertía en noticia, y los rumores sobre su relación, y sobre el futuro de esta, alimentaban las conversaciones en foros y redes sociales. El principio de la historia de amor, Love is in the Air, La serie Love is in the Air Senkalkam, en turco, fue el caldo de cultivo perfecto para este romance. La historia, centrada en el amor entre Eda YLDZ, una florista, y Serkan Bolat, un arquitecto, conquistó a audiencias de todo el mundo. Hande Erçel y Kerem Bürsin interpretaron a estos personajes con una química innegable, que traspasó la pantalla y se hizo palpable en cada escena, cada mirada y cada gesto. La serie no solo impulsó sus carreras profesionales, sino que también fue el escenario donde floreció su amor. Los rumores sobre su relación comenzaron a circular casi desde el inicio de la producción, alimentados por la complicidad que demostraban tanto dentro como fuera del set. Pronto las especulaciones se confirmaron, y Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. La pareja perfecta, red carpets, viajes y redes sociales Durante los meses en que su amor fue público y vibrante, Hande y Kerem vivieron una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Asistían juntos a eventos de alfombra roja, donde deslumbraban con su elegancia y su complicidad. Se les veía de vacaciones en destinos exóticos, compartiendo fotos y vídeos que enamoraban a sus fans. Y en las redes sociales, su amor era evidente, publicaciones dedicadas, comentarios cariñosos y me gusta que confirmaban su conexión. La pareja se convirtió en un imán para los medios, y cada una de sus apariciones era cubierta por las publicaciones más importantes del mundo del espectáculo turco y, por extensión, de todo el mundo. Su presencia en eventos, sus entrevistas conjuntas, y sus escapadas románticas alimentaban la curiosidad y el interés del público. Las expectativas sobre su futuro crecían a medida que su relación se consolidaba. Rumores de boda, la expectativa creciente El siguiente paso lógico en la relación de Hande y Kerem era, para muchos, el matrimonio. Los fans soñaban con verlos casarse y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de propuestas de boda y de expectativas sobre cómo sería la celebración. Los medios comenzaron a especular sobre el tema, y los rumores sobre una posible boda se intensificaron.
Las noticias sobre el lugar de la ceremonia, el diseñador del vestido de Ande, la lista de invitados y otros detalles supuestos circulaban sin cesar. Los seguidores de la pareja se mantenían al tanto de cada movimiento, analizando cada foto y cada publicación en busca de pistas. La idea de una boda de ensueño con dos de las estrellas más importantes de Turquía era un tema recurrente en las conversaciones. ***, las primeras señales de distanciamiento, el comienzo del fin ***. Sin embargo, como en toda buena historia de amor, la felicidad no dura para siempre. A finales de 2022, los fans más observadores comenzaron a notar un distanciamiento en la pareja. La frecuencia de las publicaciones conjuntas disminuyó y las interacciones entre ellos en redes sociales se volvieron menos frecuentes. Esta situación, que podría pasar desapercibida para algunos, despertó las alarmas en los seguidores más fieles. Los rumores sobre problemas en la relación comenzaron a circular, y la incertidumbre se apoderó de las redes sociales. Las especulaciones sobre posibles conflictos y diferencias crecieron a medida que las pistas se volvían más evidentes. ***, la noticia bomba, la suspensión de la boda ***. La noticia de la suspensión de la boda llegó como un bombazo a principios de 2023. Los medios turcos, siempre ávidos de información y de grandes noticias, se lanzaron a investigar y a confirmar las versiones que circulaban. La noticia causó un gran revuelo en el mundo del espectáculo y en los círculos sociales. Las fuentes, en su mayoría anónimas, hablaban de diferentes razones para la ruptura, pero todas coincidían en un punto: la boda, tal como estaba planeada, no se llevaría a cabo. El sueño de los fans se desvanecía, y la tristeza se apoderaba de las redes sociales. La noticia se convirtió en el tema de conversación en todos los medios, y la búsqueda de respuestas se intensificó. ***, posibles razones de la ruptura, un análisis detallado ***. ¿Cuáles fueron las razones oficiales, o las más cercanas a la realidad, que llevaron a la suspensión de la boda? La verdad es que, como suele suceder en estos casos, no hay una respuesta única y definitiva. Sin embargo, las teorías más plausibles y las que más se han debatido son las siguientes. Diferencias en las agendas ***. Una de las teorías más difundidas es que las apretadas agendas de ambos actores jugaron un papel crucial en la ruptura. Ande, con una carrera en ascenso, se encontraba inmersa en numerosos proyectos y compromisos laborales que, supuestamente, le impedían dedicar tiempo a la planificación de una boda. Kerem, por su parte, también tenía sus propios proyectos y compromisos, lo que podría haber dificultado la coordinación de sus agendas y el tiempo que podían pasar juntos. La incompatibilidad de horarios y la distancia que generaba la separación física, a causa de los rodajes y los viajes, podrían haber minado la relación. La dificultad para compaginar la vida profesional con la personal, y la falta de tiempo para dedicarse a la planificación de la boda, podrían haber sido factores determinantes en la decisión de suspenderla. Presión mediática y exposición constante Otra de las teorías con más fuerza es la presión mediática y la constante exposición a la que estaban sometidos. La popularidad de Ande y Kerem era, y sigue siendo, enorme. Cada paso que daban, cada palabra que decían, era analizado y juzgado por miles de personas. Esta constante exposición, sumada a la presión de los fans, los medios de comunicación y las expectativas sobre una boda que debía ser perfecta, pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. Imaginen la presión, elegir el lugar, el vestido, la lista de invitados, todo bajo la lupa constante. Un verdadero estrés que podría haber desgastado la relación. La dificultad para mantener la privacidad y la intimidad, y la necesidad de estar siempre a la altura de las expectativas del público, podrían haber pesado en la decisión de poner fin a la relación. Interferencia de terceros En el mundo del espectáculo, las historias de infidelidades y de relaciones con otras personas son el pan de cada día. Aunque no hay pruebas concretas que confirmen estas versiones, los rumores de supuestas infidelidades y de relaciones con otras personas siempre surgen cuando una pareja tan popular decide separarse. Si bien estas teorías nunca han sido confirmadas, es inevitable que la especulación se dispare cuando una pareja tan mediática decide tomar caminos separados. La desconfianza, la falta de comunicación y la presencia de terceras personas podrían haber sido factores determinantes en la ruptura.
Diferencias personales Después de todo, Hande y Kerem son personas, con sus propias personalidades, sus propias necesidades y sus propios sueños. Puede que simplemente hayan llegado a la conclusión de que sus caminos ya no iban en la misma dirección. Las diferencias en cuanto a ideales de vida, prioridades y planes de futuro podrían haber sido un factor decisivo. Es posible que con el tiempo hayan descubierto que sus aspiraciones y sus proyectos personales ya no coincidían. Y que la mejor opción era tomar caminos separados. Los preparativos incompletos, detalles revelados A pesar del hermetismo, algunos detalles sobre los planes de boda que quedaron en el aire se filtraron. Se rumoreaba que la boda iba a ser una celebración por todo lo alto. Se hablaba de una ceremonia en un lugar paradisíaco, con una lista de invitados repleta de celebridades y amigos cercanos. Se mencionaron diseñadores de renombre para el vestido de Hande, y grandes marcas para la organización del evento. Imaginen por un momento el trabajo que implica organizar una boda de esta magnitud. Meses de planificación, de decisiones, de negociaciones. Y de repente todo se cancela. Debe ser desgarrador, no solo para la pareja, sino también para todas las personas involucradas en la organización. El impacto emocional y económico de la cancelación de la boda seguramente fue considerable. El después de la ruptura, nuevos caminos Después de la ruptura, Hande y Kerem han seguido caminos separados. Hande, como siempre, se ha mantenido activa en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y siendo imagen de importantes marcas. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando y, al parecer, ha buscado refugiarse en sus amigos y familia. Ambos han intentado rehacer sus vidas, enfocándose en sus proyectos profesionales y personales. Han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental, aunque ambos han sido relacionados con otras personas. La discreción y el respeto mutuo han sido las claves para afrontar esta situación. ¿Reconciliación? El futuro es incierto Y aquí viene la pregunta del millón, ¿volverán Hande y Kerem? ¿Habrá una reconciliación? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Lo cierto es que a día de hoy, no hay indicios de que esto vaya a suceder. Ambos parecen estar enfocados en sus vidas personales y profesionales. Sin embargo, la puerta a la reconciliación siempre está abierta. El tiempo y la vida pueden cambiar muchas cosas. Nunca se sabe lo que el futuro les depara. La posibilidad de que vuelvan a estar juntos siempre existirá, aunque sea mínima. Lecciones y reflexiones, ¿qué podemos aprender? En definitiva, la suspensión de la boda de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un evento que conmocionó a sus fans y a todo el mundo del espectáculo. Las razones exactas de la ruptura aún son un misterio, pero las posibles causas son diversas: agendas incompatibles, presión mediática, interferencia de terceros y diferencias personales. Los preparativos para la boda, que prometían ser espectaculares, quedaron incompletos. Esta historia nos deja varias lecciones importantes. Primero, que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. La fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser muy dañinas. Segundo, que el amor, a veces, no es suficiente. Puede que haya incompatibilidades, diferencias irreconciliables, y que lo mejor sea seguir caminos separados. Y tercero, que la vida continúa, y que siempre hay nuevas oportunidades. El legado de Hande y Kerem, Love is in the air y más allá. A pesar de la ruptura, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo recordada y comentada. Su química y su amor en la serie Love is in the air han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y los personajes de Eda y Serkan son queridos por millones de personas. Hande y Kerem han seguido desarrollando sus carreras con éxito. Hande ha protagonizado importantes proyectos y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en cine y televisión, y ha ganado reconocimiento por su talento y su carisma. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor, la fama y la felicidad no siempre van de la mano. A veces las presiones y las expectativas del mundo del espectáculo pueden ser demasiado grandes para una relación.
Sin embargo, la historia de Hande y Kerem también es un ejemplo de que, a pesar de los obstáculos, la vida continúa y siempre hay nuevas oportunidades para ser feliz. *** Tu opinión cuenta, debate y conclusiones ***. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que algún día Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente sucedió? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Compartan sus teorías, comentarios y especulaciones sobre el tema. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao.